Hola, mi nombre es David Santiago y les doy la bienvenida a otra nueva sesión de aprendizaje. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la adicción a la masturbación. Veremos en qué consiste esta adicción, cuáles son sus síntomas, sus daños y sus consecuencias, entre otros temas. Comencemos. La masturbación compulsiva es aquella que se convierte en una actividad independiente del placer sexual, más allá de la frecuencia con la que se practique y que genera problemas en cómo nos relacionamos con el entorno. Para establecer si la masturbación es un acto compulsivo, los criterios más relevantes son cuando la vida de la persona está centrada solamente en el deseo o en la acción de la masturbación, el que exista una incapacidad para impedir, controlar e interrumpir ese comportamiento y provocan un malestar significativo y deterioro social o laboral. La masturbación compulsiva suele ser más prevalente en hombres que en las mujeres y presenta una elevada comorbilidad con otras patologías psiquiátricas, tales como los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, por el uso de sustancias o por déficit de atención e hiperactividad. Una vez teniendo una mejor perspectiva acerca de qué consiste esta adicción, pasemos a ver cuáles son sus síntomas, sus daños y sus consecuencias. Entre los síntomas más comunes se puede encontrar la necesidad de masturbarse. No se trata de un deseo que surge en situaciones puntuales de estimulación sexual o de otro tipo, sino una necesidad reiterada y cada vez más frecuente. Su práctica además comienza a disociarse del placer del orgasmo y poco a poco se toma como un método para disminuir los niveles de ansiedad. También puede presentarse un síndrome de abstinencia. Si la persona no puede masturbarse, experimenta sensaciones de nerviosismo, malestar, irritabilidad y desasosiego. También puede ocurrir otras manifestaciones físicas como dolores de cabeza, falta o exceso de apetito, temblores e insomnio. También hay un incremento de la conducta. La necesidad de masturbarse es cada vez mayor. A medida que la mente se acostumbra a la liberación de oxitocina y otros químicos en el cerebro, las cuales son producidas durante el orgasmo, busca recursos continuos para obtener dicha estimulación. Y por último, hay alteraciones de otras actividades. Con el tiempo, la masturbación compulsiva afecta al resto de la vida cotidiana de la persona. Se resiente en las prácticas sociales y las relaciones de pareja o de la vida familiar. También aparecen sentimientos de culpa, descuido del aspecto físico y de la salud, y resulta afectada la autoestima. Además, también pueden producirse importantes problemas legales, por ejemplo, por masturbarse en lugares públicos o laborales. Cuando una persona intenta pasar un tiempo sin masturbarse puede llegar a sufrir el síndrome de abstinencia, tal como se puede ocurrir al dejar una droga. Este síndrome puede notarse a través de la ansiedad, dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, temblores, problemas para conciliar el sueño, inapetencia o exceso de apetito, entre otros. Algunos de los efectos a largo plazo que esta práctica tiene en el paciente son los siguientes. Las dificultades para entablar relaciones amorosas. Es muy común que sufra del trastorno de la masturbación compulsiva, prefiera satisfacer sus deseos sexuales por sí solo antes de tener sexo con otras personas. También hay un aislamiento social. En casos más graves, las personas que tienen este problema dejan de asistir a reuniones sociales y terminan alejándose de su grupo de amigos y conocidos. Así, buscan el aislamiento para poder tener más tiempo a solas solamente para masturbarse. En otras ocasiones se puede arreglar para encontrar un tiempo o lugar en el trabajo o en el lugar de estudio para encontrarse y concretar el acto. También pueden presentarse algunas heridas en algunas zonas. La masturbación compulsiva puede ocasionar lesiones en los genitales, según afirma el urólogo Eduardo García, aunque todos dependerán de ciertas características como la frecuencia o el modo de realización. También hay una falta de energía. Un estado de fatiga constante caracteriza a quienes padecen este trastorno psicológico. Sus energías se ven disminuidas considerablemente y esto puede llegar a afectar su rutina. Al no tener ganas de salir ni de hacer otras actividades, comienzan a surgir diversos inconvenientes. Algunas de las peores consecuencias pueden ser despidos, problemas económicos o enfrentamientos con la familia o los amigos cercanos. Antes de terminar este video, me gustaría darte algunos consejos que podrían servirte para disminuir o quitarte esta adicción. Lo deseable, por supuesto, es detectar lo antes posible que se empiece a sufrir este problema y evitar de esa manera las consecuencias más graves. En este sentido, uno de los mayores inconvenientes es que este tipo de problemas se tiende a considerar como un vicio y no como un trastorno. Por ello, a menudo quienes lo sufren tienden a minimizar los riesgos y a negar la necesidad de ayuda profesional.
También cabe destacar que no existe un número que permita detectar con exactitud si una persona sufre o no de masturbación compulsiva. No obstante, está claro que no es lo mismo tocarse 3 veces por semana que 6 veces al día. No obstante, quienes se entregan a la autosatisfacción y tienen dudas acerca de su salud psicológica pueden tener en cuenta estas claves para poder evaluarse. Pasa días sin masturbarte. En el caso de no estar seguros de su condición, debe probar a estar unos días sin hacerlo y analizar cómo se siente. Si se produce síndrome de abstinencia, deberá consultar a un profesional. También si siente una disminución del deseo sexual por otros. A medida que aumentan los momentos de intimidad en solitario, pierde el deseo por las relaciones con otros. En estos casos hay que estar muy atentos. Por último, si sientes una necesidad para hacerlo con urgencia. Por ejemplo, estando en la oficina, pierdes la concentración y recurres a esconderte en un baño para masturbarte. Esta es una señal de alerta muy clara de que posiblemente hayas perdido el control sobre tus impulsos. Una posible medida para tratar de superar este problema consiste en ponerte metas cortas. No masturbarte durante un cierto número de horas o no hacerlo más de una vez por día, por ejemplo, como un intento de empezar a controlarlo. Si esto no funciona y el problema se sigue agravando o ya sus consecuencias han alcanzado mayores gravedades, lo aconsejable es acudir a una terapia psicológica para iniciar un tratamiento contra esta adicción. En conclusión, vemos que como toda adicción, la masturbación compulsiva puede llegar a generarte muchísimos problemas de salud. Ya no solo el desgaste físico que conlleva al estar realizando esta actividad durante todos los días, sino que como otras adicciones que ya hemos visto, puedes llegar a centrar toda tu vida en solamente esta actividad. ¿Esto quiere decir que la masturbación en realidad es algo malo? No, en realidad no. La masturbación es un proceso natural que llega a pasarle a la mayoría de las personas. E incluso puede llegar a tener algunos beneficios muy saludables para algunas personas. Sin embargo, como se mencionó al principio, el hacerlo de forma compulsiva es lo que daña realmente tu salud y tu salud mental. Si llegases a presentar esta adicción o conoces a alguien que presente esta adicción, no tengas vergüenza, acude con un profesional. Ellos te ayudarán a llevar tu problema. Muchas veces los que padecen esta adicción en realidad creen que no tienen ningún problema o es algo tan vergonzoso que prefieren no contárselo a nadie más. Sin embargo, si realmente tienes un problema, es muy importante que acudas con un profesional. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado y les haya sido muy informativo. Si les gustó, por favor compártanlo para que más gente se entere acerca de estos temas. Eso sería todo. Yo me despido y muchísimas gracias.